Hola, ¿qué tal? El siguiente ejercicio es un sistema en el que se encuentran dos cuerdas con tensión 1 y tensión 2, sosteniendo una masa de 100 libras. La distancia de ambas cuerdas es de la misma longitud. Ajá. Y el ángulo que se encuentra entre ambas cuerdas es de 90 grados. Primero hay que hacer un pequeño análisis para esto. Sabemos que la distancia que se encuentra L y el ángulo es de 90. En ese momento sabemos que esto se vuelve un triángulo equilátero, el cual tiene un ángulo de 90 grados. Y un triángulo equilátero, este ángulo correspondiente a este y a este ángulo teta, es igual a 45. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos dentro de un triángulo debe ser 180 grados. Entonces, ¿cómo sabemos el resultado final? Sé que los ángulos de adentro, uno es 90 grados y el otro yo no lo conozco. Entonces sería 180 grados igual a 90 grados más dos veces el ángulo, porque sé que es el mismo. Entonces solamente despejo. Dos veces el ángulo es igual a 180 grados menos 90 grados. Dos veces el ángulo es 90 grados. Solamente tengo que despejar el 2, pasarlo dividiendo. Teta es igual a 45. 45 grados. Ese es mi resultado final. ¿Qué me quiere decir con esto? Que ambos ángulos miden 45. Ahora sé que este ángulo mide 45, sé que este ángulo mide 45, entonces hago mi diagrama, ahora sí, de cuerpo libre. Mi diagrama de cuerpo libre me dice lo siguiente, que tengo una masa que está siendo atraída hacia el suelo a través de su peso. Y tengo dos fuerzas tratando de compensar ese peso. Son dos fuerzas, el sistema está en equilibrio. Entonces tengo tensión 1 y tengo tensión 2. Pero me dice que los ángulos de aquí son 45 y aquí 45. Si miden 45, por trigonometría sabemos que este ángulo es el mismo que el de que está aquí abajo. 45 grados. Y este mide igual 45 grados. Ya sabemos esto. Perfecto. Sabiendo eso, tenemos el siguiente análisis. Yo tengo dos tensiones y dos son de manera inclinada, una apuntando con una hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Entonces voy a descomponer mis fuerzas en sus componentes vectoriales de T1 y T2. Primero empiezo con T1. Aquí el siguiente análisis es que T1 tiene un ángulo de 45 grados desde el eje X hasta el vector. Para saber mi componente T2 en X, perdón, T2 en Y y mi componente T2 en X, tengo que hacerlo con trigonometría. Sé que el seno del ángulo es igual a mi cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? T2Y. Entre mi hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa? La magnitud del vector T2. Ajá. Despejo. T2Y es igual a magnitud del vector T2 por el seno del ángulo. Segundo, tengo que el coseno del ángulo es cateto adyacente, que sería T2X, entre la hipotenusa, que es la magnitud del vector T2. Despejando, T2X es igual a T2 magnitud por el coseno del ángulo.
ya tengo mis dos valores o mis dos vectores para el vector T2. Son sus componentes vectoriales. Perfecto, las voy a escribir acá. Siguiente, voy a descomponer los componentes de mi vector T1. Bueno, sabiendo lo mismo, es exactamente la misma correlación. El seno del ángulo, del otro lado, es mi componente T1 en X, mi componente T1, perdón, T1 en Y, T1 en X. ¿Cómo es el seno de 45? Es cateto opuesto T1Y entre la hipotenusa, que es la magnitud del vector T1. Siguiente, despejando, el vector T1Y es igual a la magnitud del vector T1 por el seno del ángulo. Siguiente, coseno del ángulo es cateto adyacente, que es T1X, entre la magnitud del vector a la hipotenusa, T1 magnitud. Despejando T1X es igual a la magnitud del vector T1 por el coseno del ángulo, que el ángulo es 45. Tengo mis otros dos vectores. Recordemos que estos son los componentes del vector T2. Ahora voy a escribir los componentes del vector T1. T1X es igual a magnitud del vector T1 por coseno del ángulo, y T1Y es magnitud del vector T1 por el seno del ángulo. Estos son los componentes del vector T1. Ahora sí ya puedo hacer mi análisis de mi suma vectorial para saber las tensiones, la fuerza de tensión de T1 y T2. Primero sabemos una cosa. Sabemos que el ejercicio o el cuerpo está en equilibrio. Por lo tanto, la suma de fuerzas vectoriales en X nos tiene que dar cero, porque no se está desplazando ni a la izquierda ni a la derecha. Y nuestra suma de fuerzas vectoriales en Y es igual a cero, porque no está subiendo ni bajando. Ajá. Para eso hacemos nuestro siguiente análisis. Vamos a primero hacer la suma de factores en X. Primero tenemos que el vector T1 apunta hacia la izquierda. Por lo tanto, si apunta hacia la izquierda, significa que es negativo el valor T1X. Entonces sería menos la magnitud del vector T1 por el coseno del ángulo. Ahora tenemos nuestra otra componente vectorial, que sería T2X. Y este punto hacia la derecha, por lo tanto, al ser hacia la derecha es positivo. Entonces es T2 por el coseno del ángulo. Recordemos que los ángulos son los mismos. Y este valor es igual a 0. Ajá. Siguiente análisis. Aquí sabemos que cuando algo está sumando o restando pasa del otro lado del signo contrario. Por lo tanto, T1 pasaría como menos T1 magnitud por el coseno del ángulo pasa del otro lado sumando. T2 magnitud por el coseno del ángulo es igual a T1 por el coseno del ángulo. Y así encontramos nuestro valor. Bueno, esta es nuestra primera ecuación y hay que tenerla presente. La voy a escribir acá arriba. T2 magnitud por el coseno del ángulo es igual a T1 magnitud por el coseno del ángulo. Mi siguiente análisis es hacer mi suma vectorial en Y. Sabemos que la suma vectorial
En Y es igual a 0 porque está estático. Entonces, ¿hacia dónde van mis vectores? Primero tengo que el vector T1 tiene un componente en Y va hacia arriba. Por lo tanto, es positivo. T1 por el seno del ángulo ahora el vector T2 también va hacia arriba en Y. Por lo tanto, también es positivo. Pero tenemos un nuevo vector, el vector que va hacia abajo. ¿Cuál es? El peso. El peso es negativo y la suma de todo esto nos tiene que dar 0. Pero el peso, nosotros ya sabemos que el peso es masa por gravedad. Sabiendo nuestros componentes vectoriales, podemos ya sustituir. El peso es igual a la masa por la gravedad. Yo ya tengo estos valores, aún no los voy a sustituir, pero ya puedo cambiar el peso por masa por gravedad. T1 por el seno del ángulo más T2 por el seno del ángulo menos masa por gravedad igual a 0. Teniendo en cuenta esto, yo ya puedo ocupar esta ecuación. ¿Para qué? Para poder encontrar, tengo un sistema de dos ecuaciones, esta y esta. Y con eso yo ya puedo hacer un análisis. La magnitud del vector T2 es T1, magnitud, por el coseno del ángulo entre el coseno del ángulo. Pero recordemos que el coseno del ángulo es el mismo. Este ángulo es, desde aquí vamos a empezar. El coseno del ángulo es 45 y el coseno del ángulo es 45. Al ser ángulos iguales, esto se hace 1. T2 es igual a T1. Es decir, las magnitudes de los vectores T1 y T2 son iguales, más no sus componentes vectoriales que son diferentes. Eso sí, las magnitudes son las mismas. Sabiendo esto, yo ya puedo traspasar esto aquí arriba, a mi siguiente ecuación. Yo ya sé que T1 es igual a T2, por lo tanto, es como si tuviera la misma variable multiplicando diferentes constantes. Entonces, saco el valor de T, que es el mismo para ambos, porque yo ya acabo de calcular que la magnitud del vector T1 es igual a la magnitud del vector T2, y esto lo voy a llamar magnitud del vector T. Ajá. Entonces quedaría 2 veces el seno del ángulo menos la masa por la gravedad. ¿Por qué 2 veces? Porque este ángulo también es seno de 45 y este ángulo también es seno de 45. Entonces es como si multiplicara 2 veces. Seno de un ángulo más el seno del mismo ángulo, 2 veces el seno del ángulo. Bueno, recordemos que es estático, por lo tanto es igual a 0. Al final, el valor de mi vector despejando, si se está restando, pasa del otro lado sumando, y al estar multiplicando pasa dividiendo. Mi magnitud del vector T1 es masa por gravedad entre 2 veces seno del ángulo. Y mi resultado quedaría de la siguiente manera. T magnitud es igual a, ya transformé, aquí tengo que transformar mis libras a kilogramos. ¿Por qué? Porque la fuerza está dada en kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado y no en libra, no es el sistema inglés. Entonces, yo sé que 1000 libras, ¿cuánto equivale una libra? A 0.453 kilogramos. Una libra
es igual a 0.453 kilogramos. Este es mi factor de conversión. Multiplico 100 por 0.453 y me sale 45.3 kilogramos. Sabiendo esto, yo ya puedo sustituirme el valor de mi masa. Sabemos que gravedad es idealmente se mantiene en 9.81, entonces es 45.3 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado entre 2 veces el seno de 45. Mi resultado total o final de mi tensión T1, que sigue siendo igual a mi tensión T2, es 445.3 por 9.81 entre 2 veces el seno de 45. Me sale 314.23. La tensión se da en newtons, por lo tanto es fuerza. 314.23 newtons es mi resultado final. Para ambos sabemos, hicimos una relación anteriormente en la que demostramos que la tensión 1 es igual a mi tensión 2. Entonces, este valor de la tensión es igual a la magnitud de la tensión para ambas. La única diferencia es que tienen componentes diferentes. Esta tiene una componente en X negativa, esta positiva. En este caso se suman nuestras componentes en Y, que se compensa con el peso que genera la masa del objeto hacia abajo. Aquí encontramos nuestro resultado final. Espero que les sea útil y nos vemos en el próximo video.